Estoy hablando justamente de Francisco Vera, un niño de 12 años que a principios de este año 2021 recibió una amenaza de muerte a través de su red social de Twitter. Era una cuenta anónima, ¿cierto? Probablemente creada con esta finalidad. Todo esto porque, Salfate, este niño lo que estaba pidiendo al gobierno colombiano era que todos los niños en este momento de pandemia, en este momento en que tenían que teleestudiar, que a todos los niños se les facilitara justamente el acceso a Internet. Exacto. Una buena Internet. Esa era su lucha, ese era su llamado, y a principios del 2021 recibe este Twitter con una amenaza de muerte, un niño de 12 años. Incluso la expresidenta Michelle Bachelet, ¿cierto?, en representación de la ONU, por supuesto, le manda una carta de felicitación. Yo no sé si están conmigo, pero a este punto hay que decir que cuando citan a... Yo no sé si sirve para algo, es como... Claro. La carta, perdón, no sirve de absolutamente nada. Para nada. O sea, yo no sé si sirve algo que haga estas personas, digamos. Claro. A lo mejor si hicieran algo serviría, pero nunca hacen nada. No hace nada. Se quedan en casa. Es como que dicen, ¿saben qué? Después de meditarlo un mes, creemos que eso está mal. Claro. Y se van a otra cosa. Sí, ¿Cómo? sí. ¿Quién le importa? Está mal, no lo hago más, dicen los empresarios. Bueno, ok, ojalá, digamos, hubiera otro sistema de empuje coercitivo, digamos, más acción, y mucho más nuclear. Eso. Absolutamente. A ver, acción y menos cartita. estamos hablando de un niño de 12 años en Colombia. Ojo, Colombia, como ya vimos, está en el primer lugar de esta gráfica del año 2020, donde hubo más activistas ambientales que fueron asesinados. Y este niño entró a la nómina. Vale decir, este niño de 12 años, conocido, viral, como tú quieras, como las redes sociales hoy día lo permiten, pero con una lucha bastante legítima, digamos, él entiende y pide, no tiene levantado una mano en alto simplemente para pedir cosas que a él le reportan algún tipo de popularidad ni nada. O sea, pide cosas muy lógicas y se nota que tiene bastante honestidad y preocupación en todos sus requerimientos. De hecho, están así que finalmente comienza a recibir todo tipo de amenaza alrededor de su núcleo familiar y, por supuesto, directamente él. Estamos hablando que es una persona más desprotegida que cualquiera. Es un pequeño, va al colegio, ¿qué hacen los papás? Digamos, tienen que estar encima prácticamente todo el día. Y, sin embargo, aquí nos damos cuenta de que él está absolutamente a la deriva respecto a cualquier sistema inimaginable de protección, ya sea desde la niñez o, en este caso, del estamento gubernamental, a propósito de alguien que lucha por los derechos del medio ambiente. Oye, pero es que es terrible porque ya vemos que No, no discriminan nada ni a nadie. O sea, se meten con los niños, con las mujeres, les da lo mismo ir tras las personas, quitarles la vida. O sea, estamos hablando de gente absolutamente inescrupulosa. Y acá se mezclan varias cosas, porque yo creo que los niños hoy día están mucho más conectados con esa sensibilidad de lo que significa el daño medioambiental. De hecho, ayer justamente estaba leyendo uno de estos Pictoline que hablaba de que los niños que han nacido durante estos años, sobre todo los de pandemia, tienen pero infinitas posibilidades más, por ejemplo, de vivir olas de calor. Se dice que los niños que nacieron justamente por estos años van a vivir en promedio en su vida unas 30 olas de calor, van a ser testigos de sequías, de falta de alimentos, o sea, de un montón de cosas. Exactamente. Entonces, por lo mismo, yo creo que los padres también, quizás al ser más jóvenes, un poco más conscientes, han ido heredando eso a sus hijos más pequeños. Los niños también, a través del uso de las redes sociales, han querido amplificar este mensaje, generar un poquito más de conciencia que a veces no tenemos los más adultos. Entonces, es súper peligroso porque acá uno dice, es una amenaza que podría perfectamente concretarse, y la madre de este chico, Ana María Manzanares, dice que ella desde ese momento ya no puede vivir tranquila. Declaró que tiene mucho miedo, que algo grave le puede pasar a su hijo. De hecho, ella dice, la angustia de no saber qué estás esperando o cuándo llegará, pero de todos modos lo espero, es duro, siempre estoy atenta, es posible que la amenaza nunca se haga realidad, pero desde el momento en que te amenazan en un país como Colombia, esperas que cualquier cosa pueda pasar y en cualquier momento. Eso lo dice la madre de este chico Francisco Vera, de 12 años, a The Guardian. Y de verdad que es preocupante porque ella tiene mucha razón. O sea, estas cosas pueden ser amenazas como disuasivas para bajar las cuentas, para... puede ser una advertencia. Pero puede ser una advertencia, o cómo puede llegar a ser real. O sea, ¿cómo se diferencia eso? Sobre todo si no tienes una ayuda o un apoyo o una protección desde el mismo gobierno o de las policías. Y sin prejuicio, ella dice ya que vivimos en Colombia, que no es menor. O sea, digamos las cosas por su nombre, es más peligroso allá de todas maneras. Además lo está diciendo ella misma. Estas son las cosas que uno dice... más allá que rabia, que
qué injusto, qué cochino el sistema. Porque por un lado estamos viendo cómo la ONU se dedica a mandar cartitas, ¿cierto?, felicitándolo por esta iniciativa que, ojo, no es algo descabellado lo que le está pidiendo. Él lo que pide es, ¿quieren educación de calidad? Lógico. Hay muchos niños que queremos educación de calidad, entonces necesitamos que el gobierno nos preste internet gratuito. Si alguien quisiera hacer algo de verdad para investigar esa denuncia, lo primero que tú tienes que empezar a hacer es quiénes son los perjudicados en Colombia si el gobierno empieza a entregar internet gratuito. Esa es la primera capa que tú empiezas a destruir. Porque es educación. Porque la educación es el peor enemigo de esta gente. Pero además, si empieza a entregar internet gratuito, hay empresas que de inmediato empiezan a bajar en sus bonos, en su honorario. Creo que esto es investigación 1. Onda, con 2 clases con Carlos Gutiérrez, uno ya entiende que eso es lo primero que tendrían que hacer. Tal cual. ¿Quién va a tomar justamente esto más que como ley? ¿Quién va a ser la primera persona que diga, ¿sabéis que esta investigación la tenemos que hacer? ¿Se lo podemos pedir al gobierno colombiano? No se lo podemos pedir al gobierno colombiano. Porque probablemente el gobierno colombiano, como muchos otros gobiernos, tiene conflictos de intereses con distintas empresas privadas. Por supuesto. ONU, que se deje de mandar cartitas y que empiece a ser más activo. Tiene que existir, y voy a retomar y lo voy a decir constantemente esta noche, tiene que existir una ley personal de protección para todas estas personas que están luchando no por un bien individual, que están luchando por un bien colectivo. Este niño no era feliz si le daban ya, quédate calladito y te vamos a dar internet a ti gratuito. No, él quería para todos. Sí. Estamos hablando de bienes colectivos, estamos hablando de cómo la sociedad se está construyendo hoy día y cómo nosotros nos llenamos la boca que la sociedad se está construyendo. Entre todos, en grupo, en comunidad. Pero los poderosos van y atacan eso. Entonces alguien tiene que ser el capitán planeta en esta pasada y terminar diciendo, ¿sabéis qué? Vamos a hacer esta investigación. Porque acá yo creo que sería, con voluntad Salfate, me parece que sería muy fácil descubrir quiénes son los que están amenazando realmente. Fíjate que lo que este niño hace es desmantelar un poco cuando uno entra al área chica. Porque, por ejemplo, si es que la gente, niños, adultos, agrupaciones, páginas, web, lo que sea, dijeran, salvemos al planeta, limpia tu metro cuadrado, recicla, no tires colillas de cigarro al suelo, no te va a pasar nada, no hay ningún problema y todos te van a decir excelente, te van a apoyar. Incluso grandes empresas te van a regalar canastas de alimentos, un montón de cosas, todo bien. Cuando el problema es cuando yo me meto en el negocio de ellos. O sea, todo lo que tiene que ver con tu persona, ser humano, individuo, ¿podrías hacer esto para ayudar? Lo otro, qué bueno, ya, arréglensela. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Quiero denunciar que esta empresa, o tal cosa, o que el agua, o que no sé qué, ahí salta. Eso. Ahí salta. Entonces, este niño lo que hizo, como bien dice Michael, hace una petición que pone en jaque a distintos, rubros del empresariado que se puede ver en peligro por razones económicas. Claro, porque le den gratis a una gran cantidad de personas algo por lo cual ellos cobran y ganan plata, o por la sencilla razón de que en este caso yo hasta me atrevo a decir que en ciertos lugares, porque yo veo que viven en una situación más rural, donde la educación es la mejor herramienta, o dicho de otra manera, el peor enemigo de los poderosos. O sea, créeme que, y lo digo aquí con todas sus letras, si por años existía el sistema feudal de reyes con la iglesia al lado quemando gente, es porque estaba proporcionalmente al grado de analfabetismo. La gente aprendió a leer y la iglesia y los reyes hasta ahí nomás les duró. Hoy el fiscal colombiano Francisco Barbosa se pronunció justamente sobre este caso que de inmediato llamó la atención de absolutamente todo Colombia y el mundo entero. Vamos a ver sus palabras. A ver. Existen empresas atadas criminales, pues atadas a la minería ilegal, grupos criminales atados a la criminalidad ilegal. Están las disidencias de las FARC, que juegan un papel muy importante en diferentes zonas del país. Está el grupo delincuencial ELN, que es otro grupo que está allá. Está el Clan del Golfo, los Caparros, grupos incluso atados a negocios de narcotráfico. En el 69% de esos casos, según el fiscal, los asesinatos de medioambientalistas están vinculados a estas estructuras de grupos criminales. Nosotros claramente no tenemos la certeza de quiénes son los que amenazaron, pero qué fácil, sobre todo en Colombia, no es un estigma, bueno, en el mundo entero, echarle la culpa, en este caso, como dice justamente el fiscal, a la FARC.
que fácil echarle la culpa a los grupos de narcotráfico para poder proteger algo que a lo mejor es mucho más grande, algo en lo que a lo mejor, tal vez, quizás, en una de esas, el mismo gobierno puede estar involucrado. Lo decía Salfati y lo voy a rescatar. Qué peligroso es para un gobierno un pueblo educado. Y acá se apuntaba a la empresa privada, que era el internet gratis para todos, y se apuntaba a la educación, a una educación de calidad. Nada más. Entonces, de repente siento que todo esto, sobre todo en el tema de los medioambientalistas, Monty, como que es, son grupos de narcotráfico, son guerrilleros. Ya, ellos son los que están amenazando. Y de repente no, pues de repente los que amenazan la mayor parte del tiempo en estas situaciones son personas de cuello y corbata, que están sentados ahí en la misma casa de gobierno. Totalmente. De hecho, el informe Global Witness de los 65 fallecidos en Colombia, 17 correspondían a activistas que se encontraban en contra de una plantación de cultivos de coca. Sí. Entonces yo creo que acá no hay una sola forma de ver el conflicto ni un solo culpable. Yo creo que lamentablemente en países sí sigue siendo multifactorial. Y me quiero quedar con una frase que tú dijiste, Salfate, que esto no es una moda. Porque también mucho se habla que el movimiento medioambientalista responde a esta parada como progresista que está teniendo el mundo hoy día por la defensa de los derechos humanos. Claro, que viene de la mano de los movimientos feministas, los movimientos por la diversidad sexual, etcétera. No tiene que ver con eso. Hay informes que son reales, que son concretos. Por ejemplo, les quiero mencionar dos cosas. 99% de las especies que está al borde de la extinción el día de hoy están en esa situación por causas provocadas por el ser humano. Bueno. Y se dice que de aquí al 2050, el 50% de las especies que hoy día tenemos, las especies animales, van a desaparecer. Y una muestra de ello... Son incalculables la ruptura ecológica, eso nosotros no sabemos qué pasa si sacamos un gusano de tierra de un sector, no tenemos idea. Absolutamente, claro. No tenemos la conciencia de cuán importante es esta cadena del ecosistema en donde, como tú bien dices, desaparece un gusano, una polilla, una abeja, y de verdad que el desequilibrio es fundamental, o sea, es brutal. Vamos contra la vida. Nosotros, claro, ignoramos esa parte. Pero, por ejemplo, lo que ha pasado con los incendios forestales en Australia, que se le ha atribuido a malos comportamientos del ser humano, ¿cierto? Incendios que ya los hemos visto en los últimos 2 años, que han sido fatales, que ha llevado como consecuencia que la población de koalas se disminuya en un 30%, lo cual es muchísimo. Entonces así vemos cómo el ser humano ha ido degradando el lugar donde vivimos y también las especies con las que cohabitamos. Es brutal. Absolutamente. Solamente un paréntesis, que el terrorismo sí tiene que ver con las grandes empresas, sobre todo en la FARC, porque estas empresas piratas en mitad de la selva, es como la FARC u otros grupos lavan dinero a través de ellas. Entonces, son parte de la cadena. Entre el cuello y corbata y el tipo armado, que tiene su lucha particular, matan a los ecologistas, digamos, por razones diferentes, entonces trabajan en conjunto.